La palabra del Señor siempre nos invita, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, a acercarnos a la oración, y especialmente a la oración no solamente individual, sino a la oración comunitaria, a la oración colectiva, a la oración que el pueblo de Dios hacía en forma colectiva, como estamos diciendo, y también a la Iglesia, cuando lo estaba haciendo de esa manera. Efesios, en el capítulo 6, vamos a leer, solamente vamos a tratar sobre un versículo, o vamos a tomar un versículo de ahí, porque son muchos los versículos que vamos a citar, pero vamos a leer a partir del versículo 10 hasta el 20. Efesios, capítulo 6, versículo 10 al 20. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y aquí está el versículo que quiero, o me gustaría, que quedara por nosotros. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Una oración colectiva y además por todos los santos. Y por mí, esta oración debía de ir por todos los santos, dice: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadena, que con denuedo hable de él como debo hablar. Yo creo que todos sabemos a esta altura de nuestra vida y a esta altura de nuestro conocimiento en la palabra de Dios, que la oración nace de la necesidad del creyente, del diálogo que debemos tener con Él, con esa relación individual y colectiva que todos los creyentes debemos de tener con nuestro Padre, desde esa condición que nosotros tenemos como hijos suyos. Pero también parte siempre desde el deseo de un corazón que obedece a las demandas del Señor, a las demandas que Él nos hace a todos nosotros, pero también a las demandas de su palabra, y que nosotros sabemos que son múltiples las invitaciones que todos los creyentes recibimos a orar y a hacerlo sin cesar. No es en una ocasión, sino que, como hemos dicho al principio, era el pueblo de Dios, era Israel, es la Iglesia, fue el mismo Señor Jesucristo que con su ejemplo, Él tenía su tiempo, dedicaba su tiempo a la oración.
Yo creo que tenemos infinidad de testimonios de que el pueblo de Dios oraba. Los siervos de Dios oraban y la iglesia del Señor oraba. El salmista decía: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Esto es lo que decía David en el Salmo 55, 17. Por la historia también del Antiguo Testamento sabemos que Daniel, en su momento de dificultad y en su momento en los que tenía que relacionarse con su Dios, él abría las ventanas de su casa y mirando hacia Jerusalén se arrodillaba y oraba 3 veces al día. Daniel capítulo 6, versículo 10. Son historias que a veces también los niños las van aprendiendo en la escuela dominical. Sin embargo, hoy a todos los creyentes, no voy a decir a unos pocos creyentes o a unos cuantos, sino que casi, no vamos a decir a todos, pero casi a todos los creyentes nos cuesta dedicar tiempo a la oración individual, en esa oración que debemos tener con nuestro Señor de forma diaria, de forma mañanera, de forma por las noches, de forma nocturna, a mediodía. Cuando debemos de hacerlo, nos cuesta trabajo. Hoy, de forma individual, a cada creyente le cuesta trabajo acercarse a Dios en oración. Y si no, decirme si no es así. Pero también nos cuesta trabajo de hacerlo de forma comunitaria. Nos cuesta trabajo reunirnos para orar. Nos cuesta incluso trabajo orar públicamente cuando estamos reunidos, precisamente para la oración. Nos cuesta trabajo. Y siempre hay quien dice: ¿por qué Dios, o porque Dios sabe, o sea, no lo hacemos, o no venimos a orar, o no nos acercamos a Dios con la frecuencia que deberíamos hacerlo, porque Dios, que sabe todo lo que voy a hacer, todo lo que voy a decir, ¿por qué nuestro Dios, que sabe todas las cosas, que es omnisciente, que es omnipresente, que sabe nuestras reacciones, qué estamos haciendo y qué vamos a hacer, por qué quiere nuestro Dios que ore? ¿Por qué el Señor quiere que oremos? El Salmo 139:4 dice que pues aún no está la palabra en mi lengua y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. ¿Por qué? Si tú sabes todas las cosas. ¿Por qué si antes que yo abra mi boca tú sabes lo que va a acontecer y sabes lo que te voy a decir? ¿Por qué tengo que acercarme a ti en oración? Entonces, ¿qué pinta mi oración? ¿Qué pinta venir a un culto de oración? ¿Qué estamos haciendo en un culto de oración? ¿Pinta algo mi oración? ¿Debo de orar? Y naturalmente, queridos hermanos, no porque una persona lo diga desde aquí o alguien pueda inventarse alguna cosa que pueda justificar los momentos de oración individual y colectivamente, pues sí pinta, sí debemos de hacerlo. Si el hombre perfecto, como era nuestro Señor Jesucristo, como fue nuestro Maestro, como fue el mayor de los enseñadores y predicadores,
como fue el Señor Jesucristo. Oraba constantemente, dedicaba tiempo a la oración, se apartaba a la montaña, al desierto, de estar con sus discípulos, de la enseñanza. Y él mostraba y necesitaba de la comunicación con su Padre y necesitaba de orar constantemente, mostrándonos a todos nosotros el camino de la dependencia del Padre, mostrándonos el camino que él necesitaba en su obra, en la obra que había venido a realizar. Necesitaba de la comunión y también de la ayuda y el sostenimiento de su Padre. Pues si él lo hacía, con más motivo nosotros debemos orar como una necesidad imperiosa en nuestra vida espiritual. Debemos tomarlo como esa necesidad, como ese alimento. Lo mismo que leemos la palabra de Dios, lo mismo que la meditamos, lo mismo que buscamos la enseñanza. Debemos buscar la comunión con nuestro Dios a través de la oración. Es una necesidad imperiosa. Cuando clamamos al Señor con oraciones sinceras y con fe, Dios las recoge, Dios las escucha, porque Él nos escucha siempre. Y Él nos puede decir sí a aquello que estamos pidiendo, a aquello que estamos orando. Él lo puede estar aprobando, o nos puede decir no, no es el momento, no es la oportunidad, y nos puede decir espera. Y si no hay contestación, no es porque Dios no nos escuche, es porque Él nos está diciendo espera, no es el momento, no es el momento de la respuesta. Pero siempre, ¿verdad? Nos puede decir sí, ahora, nos puede decir no, espera, pero siempre habrá respuesta. Lo que no podemos hacer es imponer pues nuestros criterios, imponer incluso a Dios nuestra voluntad para que Él haga las cosas conforme a la voluntad. El Señor no oraba así. Señor, si es posible, o Padre, si es posible, pues pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Así que es necesario, ¿verdad? Necesario orar. Sí, no, espera, pero siempre habrá una respuesta. Y lo que no podemos hacer es imponer a Dios nuestra voluntad, ni poner a Dios nuestros plazos al Dios eterno. Él sabe lo que nos conviene, Él sabe lo que necesitamos, pero Él sabe también cuándo lo debe de hacer. Por eso no debemos de renunciar nunca a la oración, ni individualmente ni colectivamente. La oración es el medio que Dios nos ha dejado para comunicarnos con Él y para Él también comunicarse con nosotros. La comunión del creyente con Dios tiene una dimensión individual y esta podríamos decir que es insustituible, que no se puede sustituir. Debemos de hacerla, y debemos de hacerla a diario, en la forma que cada uno sabemos expresarnos y en los momentos también que buscamos cada uno para hacerlo. Pero la oración individual no se puede sustituir, es insustituible. Pero a la vez, esta dimensión es inseparable de otra más amplia, la que nos incorpora al resto del pueblo de Dios para rendirle culto y también servirle y pedirle comunitariamente.
Por eso no basta orar por los hermanos. Cuando a veces ponemos la lista de oración aquí, pues vamos a orar por estas cosas. Vamos a orar por estos hermanos enfermos. Vamos a orar por estas circunstancias y esta situación. Que lo haremos en esta noche. Lo vamos a hacer ahora después. Y esta, como digo, pero a ver, esta dimensión es inseparable de otra más amplia, la que nos incorpora al resto del pueblo de Dios para rendirle culto y servirle comunitariamente. Por eso, no basta orar por los hermanos, no basta que oremos unos por otros, y eso la palabra del Señor nos invita a hacerlo continuamente. Es necesario también trabajar con los hermanos, es necesario unirnos con los hermanos, es necesario alabar a Dios con los hermanos, y es necesario también orar con los hermanos. No orar por los hermanos, bueno, estoy diciendo que vamos a hacerlo después, pero también orar con los hermanos. Qué bueno, queridos hermanos, que estemos aquí. Qué bueno que nos escuchemos uno a otro orar, que unamos y podamos decir amén con las oraciones de nuestros hermanos y de nuestras hermanas, que podamos decir amén los unos con los otros. La oración comunitaria ocupó siempre un lugar relevante en el judaísmo y sigue siendo de suma importancia en el Nuevo Testamento. El aspecto congregacional es confirmado por el Señor Jesucristo, porque Él no solo enseñó a sus discípulos a orar con el Padre Nuestro, cuando sus discípulos se lo pidieron, Señor, enséñanos a orar, sino que les hizo una significativa promesa, que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho. Y les será hecho por mi Padre, que está en los cielos, porque donde donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Y recordáis este texto de Mateo, capítulo 18. Y a menudo este texto se cita, y lo citamos a veces los creyentes, enfatizando el hecho de que el Señor está entre los suyos, por poco o mucho que sean. Seamos dos, seamos tres, sabemos que el Señor está en medio de nosotros. Pero el contraste no está entre los pocos y los muchos, sino entre la oración solitaria y la oración comunitaria. Porque si dos o tres se ponen de acuerdo, si dos o tres están orando juntos, si dos o tres están haciendo fuerza en la oración, hay algo que el Espíritu está poniendo en nuestros corazones, Dios va a obrar y Dios va a actuar y yo estaré allí con ellos y en medio de ellos. El núcleo inicial de la primera iglesia cristiana precisamente se distinguió porque los discípulos desde el principio, aquella primitiva iglesia, pues oraba y dedicaba tiempo a la oración, y por esto se distinguió. Y recordáis, que nos lo recordaba Samuel no hace mucho, este texto de Hechos capítulo 1, versículo 14, que perseveraban unánime en oración y ruego, y dice, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. El equipo, el conjunto, el grupo, los que quedaban, los que deseaban estar juntos y estar cerca del Señor,
y buscando su presencia y buscando su ayuda. Después, el crecimiento en número, pues no hizo disminuir ese espíritu de oración comunitaria. La Iglesia cuando se reunía, los apóstoles cuando enseñaban, siempre procuraban y perseveraban en aquellas mismas cosas en las que el Señor y los apóstoles habían insistido. O sea, el crecimiento no fue disminuyendo el interés por la oración. Recordáis el texto del capítulo 2, versículo 42, también de los Hechos. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y ¿cómo sigue? En el partimiento del pan y en las oraciones. Era algo en la que la Iglesia del Señor perseveraba, continuaba. Tenía que ser así. Pero también las pruebas que sobrevinieron a la Iglesia no empobrecieron su vida de oración. No lo fueron dejando, no lo fueron abandonando, porque estaban creciendo, porque ya había muchas actividades, porque había muchas cosas. Sin embargo, también habían pruebas y la Iglesia estaba sufriendo las pruebas, las cárceles. Estaban sufriendo el tener que dejar sus casas, desprenderse de sus posesiones. Las pruebas que sobrevinieron a la Iglesia no empobrecieron su vida de oración, sino que les dio fuerza y también les robusteció. Hechos capítulo 12, versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. ¿Pero qué hacía la Iglesia? Pero la Iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. No se podían olvidar de las pruebas, de las situaciones por las que la Iglesia atravesaba. Estaban viviendo momentos muy difíciles, pero en esos momentos tenían que seguir orando. También, en el seno de una congregación que oraba, se gestó y nació la primera empresa misionera. Y recordáis aquello que acontecía, o aquello que aconteció en Hechos capítulo 13, versículo 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. La oración estaba ahí, en ese inicio de la obra de expansión del Evangelio. Cuando comenzaba la obra misionera, allí estaba la oración. Allí estaba esa dependencia de la que los discípulos necesitaban acercarse a su Dios para que le diera fuerza, palabras, estímulo en el servicio, sufrieran lo que sufrieran, para que les permitiera seguir hacia adelante. La oración es el medio que tenemos los creyentes para expresarle a nuestro Dios nuestra gratitud, expresarle nuestra adoración, pero también para suplicar el perdón, suplicar su guía y su dirección, la protección y la bendición por su parte. Todo esto lo sabemos, ¿verdad? Todo esto lo sabemos. Pero, queridos hermanos, tenemos que practicarlo. Tenemos que practicarlo en nuestras casas, en nuestros ratos que tenemos individuales,
y tenemos que hacerlo también colectivamente. Tenemos que escucharnos unos a otros, decir amén uno con los otros. Para Pablo era frecuente hacer uso de la oración para orar junto a los hermanos. Cuando él estaba en apuros, cuando él se veía en momentos de sufrimiento, pero también cuando estaba gozoso, cuando estaba contento, cuando tenía algo que compartir con el pueblo de Dios, no podía dejar esos momentos de oración. En Hechos también, en el capítulo 20, centraríamos nuestra atención en el versículo 36, pero vamos a leer desde el 32, porque él se está dirigiendo a los hermanos, él se está despidiendo de la iglesia, se está despidiendo de algunos hermanos, porque va a emprender viaje hacia Jerusalén. Y el 32 dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencias con todos los santificados. Ni plata ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En esto os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Pero fijaos este versículo 36, después de dar estas recomendaciones a los hermanos, dice: cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Oró con todos ellos. Oró con los hermanos allí en aquella playa. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, diciéndole, o doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Y el capítulo siguiente dice el versículo 5: cumplidos aquellos días, que ya estaban en el barco, cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. Bueno, la convivencia, el estar con los hermanos, el poder compartir con ellos, ¿verdad?, estos momentos de oración, era necesario en la vida de Pablo y en la vida de aquellos que estaban viviendo con él. Pero a la vez también el apóstol suplicaba oración para él y para su ministerio y para todo su equipo. Y en Romanos, el capítulo 15, no sé si estamos leyendo mucho, pero creo que tampoco está mal leer. Dice: pero os ruego, Romanos capítulo 15, versículo 30, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Me ayudéis orando por mí a Dios. Y en segunda de Tesalonicenses también, segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1, dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra
y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Habéis recibido bendición, ha llegado la palabra a vosotros, pero orad también para que esta palabra corra y esta palabra también llegue a otros. También el apóstol nos enseña que oremos unos por otros y que lo hagamos también, orar sin cesar. Palabras que conocemos, palabras que sabemos, pero que es necesario, queridos hermanos, que las practiquemos. De la misma manera, la extensión del Evangelio y la edificación de la Iglesia tendría en la oración su más sólido apoyo. Y en Colosenses, capítulo 4, versículos 2 y 3, dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Y tenemos que notar que las exhortaciones apostólicas, estas exhortaciones que estamos viendo en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, a que oremos, para fomentar, quiere que se fomente la oración, no van dirigidas solamente a individuos de forma personal, no van dirigidas para que esto sea individualmente, que lo hagamos en nuestras casas, sino que va dirigido, o están dirigidas, a iglesias locales. Por tanto, la práctica de la oración colectiva es consecuencia lógica de una característica esencial de la Iglesia: la comunión de sus miembros entre sí, la comunión entre nosotros, y es esa comunión expresada a través de la oración. Porque es natural, queridos hermanos, es natural que quienes compartimos una misma fe, una misma esperanza, un mismo testimonio, idénticos motivos de gratitud y alabanza, a la paz que nos enfrentamos a los mismos problemas, a la paz que estamos viviendo las mismas tentaciones y necesitamos y estamos viviendo las mismas responsabilidades, pues unamos nuestros corazones y unamos nuestras voces en oración. Para mí es inconcebible, y ya terminamos, que un creyente, miembro del cuerpo de Cristo, viva en solitario sus experiencias de comunión con Dios. No estamos hechos para eso. No estamos para vivir nuestras experiencias en solitario con nuestro Dios. La oración que se ocupa solo de uno mismo, esa oración se marchita y va muriendo poco a poco y se va dejando más tarde. Lo normal es que un creyente que ora a solas con Dios ore también a Dios con sus hermanos. Y resumiendo, la oración no es solo un tema teológico para ser estudiado, para ser comentado solo aquí. Es un ejercicio para ser practicado. Es un ejercicio para que lo practiquemos en nuestra casa y lo practiquemos también comunitariamente. El creyente que vive en la intimidad una vida robusta de comunión con Dios contribuirá a que los cultos de oración en los que participa pues sean fuertes o sean fuentes de bendición, sea fuente también de enriquecimiento de la fe de toda la comunidad. Y si es verdad, queridos hermanos, con nuestras oraciones sencillas vamos a ser todos enriquecidos. Así que quiera el Señor que esta reflexión sobre la oración comunitaria nos conduzca a ser hombres y mujeres de oración, y estemos seguros que si esto es así,
derivará en bendición para nosotros mismos, pero también lo hará para la Iglesia y también, cómo no, para la gloria de nuestro Dios. Que Él bendiga su palabra y nos ayude también ahora